Mi nombre es Said González, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad EAN. Este video pertenece a la Unidad de Estudio Planeación Fiscal y Tributaria. Pertenece a la guía número 3 de Impuestos sobre la Renta y Complementarios. Mi grupo está conformado por Jonathan Harvey Mora Salcedo y Laura Valentina Chávez Rincón. ¿Y quién les habla? Aid González. En esta presentación hablaremos sobre la liquidación del impuesto de renta en Colombia y el contenido de esta presentación se basará en el problema número 1 de cómo se depura y se determina el impuesto de renta de las personas naturales no obligados a llevar contabilidad, y como problema número 2 cómo se depura y se determina el impuesto de renta de los obligados a llevar contabilidad en Colombia. Comenzamos entonces con el impuesto de renta para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Y hay que tener muy en cuenta que estas personas no obligadas a llevar contabilidad deben declarar el impuesto de renta con base en los ingresos ordinarios o extraordinarios realizados en el año, siguiendo así pues un principio de caja. Adicional a ello, la ley estipula algunas excepciones, las cuales van dirigidas a los ingresos por dividendos, los cuales se reconocen cuando se abonan en cuenta en calidad de exigibles. Para la enajenación de inmuebles se reconoce a la fecha de la escritura pública y, partiendo de las cesantías e intereses, se reconoce en el momento de pago al empleado o consignación en fondo. Teniendo en cuenta entonces lo anterior, hay que tener muy presente el tratamiento que se debe dar en el proceso del reconocimiento y depuración en el caso pues de las personas no obligadas a llevar contabilidad. Es importante pues destacar el sistema cedular de la ley 1819 de 2016, la cual tuvo algunas actualizaciones para la ley 1943 del año 2018, donde pues aplica para personas naturales residentes en el país. Adicional, este sistema cedular aplica pues para la depuración de cada cédula, la cual se efectúa de manera independiente y pues sigue a las reglas del artículo 26 del Estatuto Tributario. Y pues los ingresos no constitutivos, donde están las deducciones, las rentas extensas, los beneficios, los tributarios, y pues estos no pueden reconocerse de manera simultánea en distintas cédulas ni generar pues un doble beneficio. Entonces sí es muy importante tener en cuenta el proceso que se lleva a cabo para pues la depuración de cada una de las cédulas. Aquí entonces podemos ver los sistemas cedulares. Por un lado tenemos la que estipuló la ley 1819 de 2016, donde se ven reflejadas 5 sistemas cedulares, donde podríamos encontrar un sistema cedular de trabajo, unos de los no laborales, unos dividendos, unos de capital y unos para las pensiones. Y a nuestro lado tenemos la que estipuló para la ley 1943 del 2018, donde se realizó la actualización y quedaron simplemente 3 sistemas cedulares: una cédula general, unos dividendos y unas pensiones. Aquí podemos entonces observar que a partir de las declaraciones de renta del año grabable 2019, las cuales se presentarían definitivamente para el año 2020, se muestra este sistema simplificado, donde entran 3 sistemas cedulares. En la primera, la cual es llamada cédula general, esta estaría compuesta por una renta de trabajo, una renta de capital y una renta no laboral. En la segunda cédula entraría las rentas pensionales, y en la tercera entrarían pues todos aquellos ingresos obtenidos por dividendos y participaciones. El proceso de depuración de cada cédula corresponde así de la siguiente manera. Primero, según un procedimiento ordinario. 2. Se toma pues los ingresos ordinarios y extraordinarios susceptibles de incrementar pues el patrimonio neto, y se detraen las devoluciones, rebajas y descuentos para así determinar un ingreso neto. A estos ingresos netos se le detraen los costos realizados imputables a tales ingresos y se determinaría la renta bruta. A esta renta bruta se le restan las deducciones realizadas,
en este caso los gastos, determinando la renta líquida que se enfrenta pues a la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario. Adicionalmente se incluye pues el cálculo y comparación con la renta persuasiva, se deduce pues también las rentas exentas. También encontramos el impuesto, el cual se determina por cada cédula, está haciendo sí por separado. Se lleva también una renta líquida de cada cédula por separado a la tabla pues que corresponda según la ley, y el impuesto total, el cual es la suma de cada impuesto, determinando así pues cada una de las cédulas. Rentas de trabajo. Para el año grabable 2020, las rentas de trabajo para las personas naturales hacen parte de la cédula general. La depuración de las rentas de trabajo es la siguiente: el total de los ingresos de renta de trabajo menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, menos renta exentas y deducciones imputables limitadas, total de renta líquida del trabajo. Uno de los cambios respecto al año grabable anterior es que las rentas de trabajo no se podrán restar costos y gastos procedentes, dado que los cambios de introducción por la ley 2010 de 2019. Por otro lado, se crea el tipo de renta de honorarios y compensaciones por servicios personales, la que no hay renta exenta del 25%, pero sí se puede restar los costos y los gastos que tengan relación con dichos ingresos. Cabe resaltar entonces que se debe declarar como ingresos en las rentas de trabajo los honorarios y compensaciones de servicios personales que tienen derecho a la renta exenta del 25% que establece el artículo 206 del Estatuto Tributario si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y contraten o vinculen por un término inferior a 90 días continuos o discontinuos menos de dos trabajadores o contratistas asociados a la actividad, siempre y cuando no hayan optado por restar los costos y gastos procedentes en el desarrollo de dicha actividad. La compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad, siempre y cuando no hayan optado por restar los costos y gastos procedentes del desarrollo de la actividad. Los ingresos que no cumplan los anteriores requisitos y los que cumpliéndolos se decida imputarle costos y gastos deberán ser declaración por la excepción de las rentas de honorarios y compensación de servicios personales, que es un nuevo tipo de renta dependiendo de la renta de trabajo, pero que igualmente hacen parte de esta cédula. La renta de capital para las personas naturales hacen parte de la cédula general. La depuración de la renta de capital es la siguiente: son el total de ingresos de renta de capital, que en este caso son los intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de propiedad intelectual. Se le resta ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que en este caso serían componentes inflacionarios. Por otro lado, se le restan los costos y deducciones procedentes, y eso ya se determina dependiendo con sus soportes, y se le restan las rentas y exentas y deducciones imputables limitadas, que en este caso sería el 50% del GMF, intereses de vivienda que sean de 1.200 de VT y aportes de fondo voluntario de pensión. Las rentas no laborales para las personas naturales hacen parte de la cédula general. La depuración de las rentas no laborales es la siguiente: es el total de ingresos de rentas no laborales, que en este caso serían los que no están en ninguna otra cédula, como profesionales independientes, agricultores, ganaderos, comerciantes y entre otros. Luego le restamos la devolución de rebajas y descuentos en ventas, le restamos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que son indemnizaciones de daño emergente reinvertida en ganancias.
También le restamos costos y deducciones procedentes con sus debidos soportes y le restamos renta exentas y deducciones imputables limitadas, que es el 50% del GMF, intereses de vivienda que no superen 1.200 de VT y aportes de fondo voluntario de pensiones. La célula de pensiones, según el artículo 337 del Estatuto Tributario, se incluyen en esta cédula los ingresos de pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como aquellos provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o de las devoluciones de saltos de ahorro de pensión obtenidas de conformidad con la legislación colombiana. Aquellos ingresos obtenidos por los conceptos mencionados anteriormente y que correspondan a esta renta de fuente extranjera se reconocerán en esta cédula, pero no les será aplicable la limitación establecida en el numeral 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 206 del Estatuto Tributario, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en los convenios para evitar la doble imposición suscrita por Colombia. Se resta el porcentaje de renta exenta autorizado por la ley y sin que sea procedente de ningún tipo de deducción. La depuración son los ingresos pensionales menos los aportes obligatorios, que es el 12%, menos la renta exenta, que son hasta 12.000 VTs, y ahí sale la renta líquida gravable de la pensión. Las rentas de dividendos y participaciones, según el artículo 342 y 343 del Estatuto Tributario, son ingresos de esta cédula los recibidos por conceptos de dividendos y participaciones y constituyen renta gravable en la cabeza de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, sean personas naturales residentes y sucesiones líquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes recibidos de distribuciones provenientes de sociedades y entidades nacionales y de sociedades y entidades extranjeras. Se reparten con cargos a utilidades generadas a partir del año gravable 2017 y se dividen en dos subcédulas. La primera es con que hayan sido distribuidos según el cálculo establecido en el numeral 3 del artículo 49 del Estatuto Tributario. La renta líquida obtenida en esta subcédula estará grabada a la tarifa establecida en el inciso 1 del artículo 242 del Estatuto Tributario. Y en la segunda subcédula serán provenientes de utilidades calculadas de la conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto Tributario y con los dividendos y participaciones provenientes de sociedades y entidades extranjeras. La renta líquida obtenida de esta subcédula estará grabada a la tarifa establecida en el inciso 2 del artículo 242 del Estatuto Tributario, es decir, estarán sujetos a una tarifa del 35% en caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior se aplica una vez disminuido este impuesto. El formulario 210, declaración de renta complementario, personas naturales y asimiladas de residentes y sucesiones líquidas de causación residentes, se utilizará para declarar, presentar y pagar el impuesto sobre la renta y complementario correspondiente al año gravable 2020 y o fracción del año 2021 y estará disponible en forma habitual en la página de la DIAN para su diligenciamiento y presentación electrónica o para diligenciamiento en el sistema y posteriormente presentación y pago ante las entidades autorizadas para recaudar. Para explicar el problema número 2 de las personas obligadas a llevar contabilidad en Colombia, vamos a enfatizar un poco que para efectos comerciales y fiscales es importante
que las empresas o personas naturales que estén obligados a llevar contabilidad deban llevar de acuerdo a como lo dice la ley para evitar posibles sanciones que por lo general pues todos los comerciantes que están obligados lo dispone el Código de Comercio en su artículo número 19, donde nos habla sobre las regulaciones de los negocios conforme a las prescripciones legales. Para ampliar un poco más nuestra pregunta de cómo se depura y se determina el impuesto de renta de los obligados a llevar contabilidad en Colombia, tenemos que todas las personas que pertenecen al régimen común en el impuesto a las ventas, IVA, están obligados a llevar contabilidad, los cuales deben de registrar los libros de contabilidad, que son todas las personas que están obligadas a llevar pues el registro a la Cámara de Comercio, registrar los libros de contabilidad que por ley son obligados a aquellos que se consideren necesarios. También se debe llevar el libro mayor y balances, que es el resumen de los movimientos mensuales de las cuentas, que sirve para extraer de allí todos el balance general y los balances de prueba o los estados de resultados que solicite gerencia o en algunos casos los stakeholders. Y también deben de llevar libro diario, que es este libro permite detallar los comprobantes diarios de informe de forma cronológica con el fin de obtener los datos resumidos para registrar el libro mayor y el libro de balance. Es importante tener en cuenta que para la contabilidad y para las personas naturales, comerciantes, que por medio de las normas de contabilidad para pymes establecidas y no solo en la contabilidad para su actividad mercantil, sino en el negocio de su actividad puede ser doméstica o vida personal, la depuración de las rentas corresponden a cada una de las cédulas. El resultado se constituirá en la renta líquida cedular. Para esto, la depuración se efectuará de modo independiente en las siguientes cédulas: rentas de trabajo, pensiones, rentas de capital, rentas no laborales, dividendos y participaciones. Un punto a tener muy en cuenta y que es muy importante para un ejemplo de ello es cómo se debe tributariamente llevar la contabilidad para los que están obligados a hacerlo, según la norma contable correspondiente y de acuerdo pues a cómo actualmente se debe llevar. Cada vez que se haga un registro, se registra la diferencia que ocurre entre la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria, según lo establece la norma, y este registro debe ser obligado, pero la pregunta es ¿cómo se lleva? Entonces, para un ejemplo de esto, tenemos que cada comerciante que está obligado a llevar contabilidad debe cerrar sus estados financieros de acuerdo pues a los periodos establecidos en la norma, pero debe también presentar sus declaraciones a pagar la nómina o de acuerdo a las rentas cedulares que nombrábamos en la anterior diapositiva. Lo nombra la norma para pymes y es que se debe dividir por renta cedular para cumplir con la norma de detalle. Cada vez que se haga una operación se clasifica de acuerdo a la renta cedular. Tenemos el formulario 110 para el año gravable de 2020 para la declaración de renta y complementarios. Este formulario está en la página de la DIAN a disposición de los usuarios desde el 6 de enero de 2021. Para este formulario tenemos a disposición 115 renglones en ocasiones en comparación a los 105 del formulario 110 para el año gravable 2019. La indicación básica la daremos a continuación para la declaración de renta de 2020. Continuando con nuestro video,
Para la declaración de renta del año gravable 2020, es importante resaltar que se deben de consultar permanentemente los datos como para pues no incurrir en errores que pueden traer sanciones. Para esto debemos tener en cuenta la VT para 2020, que fue de 35.607 pesos. Para el 2021 está en 36.308 pesos. La tasa de cambio del dólar a diciembre de 2020, que pues para determinar los efectos fiscales y las partidas de diferencia en cambio lo establece los artículos 269, 285, 288 y 281 del Estatuto Tributario. La tasa de cambio del dólar fue de 3.432 pesos con 50 centavos. La VR a diciembre 31 de 2020 fue de 275 pesos con 0,6 con 26 centavos. Reajuste y el reajuste fiscal anual para activos fijos para el año gravable de 2020 tiene un porcentaje del 3.90%. Este valor es fijado bajo el debido incremento del IPC durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 a 1 de octubre de 2020, que fue de 1.97%. Esto lo certifica bajo la certificación 147028 del 18 de noviembre de 2020. Esto está en el reajuste fiscal, ¿no? Y también es la tasa anual de interés que debemos consultar para poder depurar la renta. Es la tasa anual de interés presuntivo durante el 2020 sobre préstamos en dinero de sociedades a socios y viceversa, que está en el artículo 1.2.1.7.5 del decreto 886 de 2020. Para esto, la tasa anual de interés presuntivo es del 4.48. Y otro dato importante es la declaración de renta de ingresos patrimoniales de los obligados a llevar contabilidad correspondiente al año gravable. Para esto son de 100.000 VTs. Para corroborar esta información, vemos el artículo 596 del Estatuto Tributario, incluyendo rentas ordinarias y ganancias ocasionales a diciembre 31 de 2020.